Hoy va de un partisano el segmento de literatura de Flor Gómez. 19 de septiembre de 1985, hace muy poquito que nos dejó. Italo Calvino nació más precisamente en Cuba, en la zona de Santiago de Las Vegas, muy cerca de La Habana. Estaban allí por cuestiones de trabajo. Su padre trabajaba en la parte de agricultura, entiendo que era ingeniero agrónomo. Ya habían vivido en México un poco en investigación de cosechas y de tierras, y vuelven a Italia cuando Italo tenía 2 años. Algunas cuestiones interesantes que ha tenido en esta formación que lo lleva finalmente a convertirse en escritor. El primero se inscribe en ingeniería agrónoma en Turín, hizo el primer curso y se trasladó la matrícula a la ciudad de Florencia. Pero ¿qué pasa? En el año 1943... Italia estaba pasando por este momento tan oscuro que fue el fascismo o el fascismo, dependiendo de cómo lo mencione cada uno. Y por esta razón Italo Calvino abandona la universidad y empieza a refugiarse en la lectura. Sus padres, además, eran antifascistas y esto también había logrado, ¿no? Había hecho mella en él todo esto. Empieza a leer mucho, empieza a hacerse cada vez más comprometido con la situación, y ahí es donde él se declara partisano. Al final de la guerra, en 1945, él vuelve a Turín, se matricula en la Facultad de Letras y se convierte en licenciado. En el medio de todo eso ya se había empezado a hacer amigos de muchos autores muy importantes de la escena. Roland Barthes, por ejemplo, es amigo de él. Uh-huh. Roland Barthes, uno de los principales teóricos de la crítica literaria, además de haber escrito muchísimo sobre psicoanálisis, muy importante. Bueno, a partir de toda esta amistad, él empieza sus primeras armas dentro de la escritura, que además tiene un perfil muy filosófico. Y en este caso lo elegí porque muchas veces uno no sabe, por dónde arrancar con un autor y demás. Yo leí El Caballero Inexistente, reitero, que es una novela corta, sí, bastante simple en su lectura, pero cuyo trasfondo es realmente muy profundo, muy complejo. Toda la novela es sobre el devenir de un caballero que tiene que batallar, que tiene que pelear, pero que cuando levanta, por ejemplo, la visera del casco no existe. Entonces hay como toda una pregunta constante, ¿no? que atraviesa toda la narrativa y que en realidad tiene que ver con una búsqueda vital, mucho más allá de si el caballero batalla o no. Es una gran novela, la verdad es que yo cuando lo leí por primera vez quedé bastante sorprendida. ¿Se llama la novela? El Caballero Inexistente, editado por Ciruela, una editorial española. Se lo ve mucho en las librerías de usados acá en Paraná. Okay. Eso tengo que decirlo. Okay. Se consigue fácilmente, por ejemplo, en Vaporeso, ahí frente a la feria. Ajá. Bueno, hay mucho de Italo Calvino de usados, así que digo porque las editoriales, en general, las europeas, españolas, son bastante caras. Uh-huh. Y es más difícil a veces acceder. Pero en librerías de usados hay, y la verdad es que es un autor muy recomendable. Es simple, pero es muy profundo. Y como hago habitualmente, elegí, para mí, sin lugar a dudas, es el libro más hermoso que escribió él, que es Las ciudades invisibles. Es preciosísimo, se puede leer completamente a destiempo. Podés entrar en una ciudad, salir, podés entrar en otra ciudad, volver a salir, pero es hermoso, es además muy histórico, muy filosófico. Como ficción histórica. Claro, como ficción histórica, pero que siempre tiene como esta suerte de vuelta de tuerca respecto de la humanidad. Uh-huh. Que a mí me pone como en una suerte
de prestar atención a esto. Y elegí tal vez uno de los fragmentos más conocidos, ¿no?, que tiene, que es cuando habla de los infiernos. Que siempre que alguien habla de los infiernos, yo recuerdo todo lo que es el primer momento de la Divina Comedia, ¿no? Cuando Dante empieza a develar, ¿no?, todos estos círculos y cómo convertimos toda esa monstruosidad en el viaje y bueno, y todo lo que decanta, ¿no?, de esa etapa del infierno de Dante Alighieri. Siempre me lleva a volver a pensar esa idea, ¿no?, del infierno y de los infiernos. Y sobre todo quienes viven en los infiernos. Eso también me parece interesante. Lo que hace Italo Calvino en este caso es hablar, perdón, me fui un poquito, ya volví, es hablar un poco de los infiernos. Y traje un pequeño fragmentito de Las ciudades invisibles con la traducción de una señora que es muy conocida tal vez como traductora, que es Aurora Bernardes. Quienes no la conocen, es quien fue la pareja de Julio Cortázar durante muchísimo tiempo y era la primera lectora de todo lo que después Cortázar publicaba. Ajá. Sí, y que también fue amiga de Italo Calvino cuando Cortázar y Aurora vivían en París, en Francia. Bueno, leo. Por favor. Leo. En esta etapa habla del Atlas, del Gran Khan. Está hablando de los mapas, ¿no? Reitero, las ciudades invisibles. Dale. El Atlas del Gran Khan contiene también los mapas de las tierras prometidas visitadas con el pensamiento, pero todavía no descubiertas o fundadas. La Nueva Atlántida, Utopía, la Ciudad del Sol, Océana, Tamoé, Armonía, New Lacarn y Caria. Pregunta Kublai a Marco. Tú que exploras en torno y ves los signos, sabrás decirme hacia cuál de estos futuros nos impulsan los vientos propicios. Para llegar a esos puertos no sabría trazar la ruta en la carta ni fijar la ficha de llegada. A veces me basta un escorzo abierto en mitad de un paisaje incongruente, un aflorar de luces en la niebla, un diálogo de dos transeúntes que se encuentran en medio del trajín para pensar que partiendo de allí juntaré pedazo a pedazo la ciudad perfecta, hecha de fragmentos mezclados con el resto, de instantes separados por intervalos, de señales que uno manda y no sabe quién las recibe. Si te digo que la ciudad a la cual tiende mi viaje en discontinua en el espacio y en el tiempo, ya más rala, ya más densa, no ha de creer que se puede dejar de buscarla. Quizá, mientras nosotros hablamos, está aflorando desparramada dentro de los confines de su imperio. Puedo rastrearla, pero de la manera que te he dicho. El Gran Khan estaba hojeando ya en su Atlas los mapas de las ciudades que amenazan en las pesadillas y en las maldiciones. Babilonia, Enoch, Butua, Brave New World. Dice: todo es inútil si el último fondadero no puede ser sino la entrada infernal, y allí en el fondo es donde en una espiral cada vez más estrecha nos sorbe la corriente. Y Polo, que responde: el infierno de los vivos no es algo que será, hay uno y es aquel que existe, ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuo. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, hacerlo durar y darle espacio.